Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! Una semana más a Listening Leaders, el podcast de Persona Radio, y hoy nos vamos a Madrid. Hoy vamos a estar con Cristina Llorens. Ella es la directora para la Comunidad de Madrid y además la directora de Negocios Estratégicos y Comunicación del Instituto de Desarrollo Asegurador, que ahora nos contará Cristina. Bienvenida, Cristina, pero es un avance más, ¿no?, en todo este proceso de cambio de lo que vamos a hablar a lo largo de esta media hora. Es un gusto tenerte aquí. Muy bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Encantada de estar contigo. Hacía tiempo que teníamos ganas de charlar un rato. Esto estaba pendiente de hacía muchísimo tiempo, sí. Y mira, por fin las cosas buenas se hacen esperar, Cristina. Así que en eso estamos. Oye, yo quiero hablar contigo de cambio, porque tú estás en un sector muy maduro, en un sector muy exitoso, ¿no?, en el pasado, un sector que ha ido subiéndose a pequeños cambios o grandes cambios, que ha tenido que ir adaptando su normativa, pero es un sector también muy regulado, como es el tema de los seguros, y tú has pasado de estar con tu consultoría pues familiar, pequeñita, con tu despacho con tu correduría de seguros pequeña, familiar, fundada por ti y por otra socia, a de repente integrarte en algo mucho más grande que además le da sentido a esto que estamos hablando de la gestión del cambio, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esta trayectoria, esta transición de ser cabeza de ratón a no sé qué de león. Bueno, la verdad es que ha sido una transformación, natural. Cuando tú dices que el mercado asegurador está maduro y es uno de los sectores más importantes que hay, lo que pasa es que hay veces que es el gran desconocido. Yo creo que realmente el mundo asegurador, y por supuesto mucho más desconocido, es mi profesión, la profesión de broker, que la gente lo entiende casi mejor, pero de corredor de seguros es una profesión muy desconocida, pero es absolutamente necesaria. De hecho, el mundo asegurador es transversal a la vida de todas las personas, tanto en las empresas como a nivel particular, o sea, es absolutamente necesario. Pero tú dices que el mercado asegurador es un mercado maduro. Sí, es un negocio que todo el mundo conoce, que ha tenido que estar todo requete inventado, ¿no? Yo quizá tengo la influencia americana, ¿no? Pero aquí todo el mundo tiene su corredor de casas y su corredor de seguros médicos, su corredor de seguros de vida, su corredor de seguros de accidentes, su corredor, o sea, ¿no? Bueno, pues en España no es exactamente así. Yeah. En España realmente no todo está inventado en el mundo asegurador, pero yo creo que a lo mejor en Estados Unidos nos llevan un poco de delantera. Ahora mismo el mundo del seguro y el mundo de la correduría, los dos mundos, están sufriendo una transformación brutal. Y el que no lo vea, un poco lo comentábamos antes, el mundo, o sea, que este sector ya estaba necesitando un cambio y ya estaba de alguna manera dando unos pasitos. Pero ahora es absolutamente inevitable y el que no lo vea, pues al final se quedará en el camino, ¿no? Porque ten en cuenta que el mundo asegurador, allí dices tú que en Estados Unidos todo el mundo tiene un corredor para seguros de salud, un corredor para seguros de coche. Aquí todavía la figura del corredor no está suficientemente, no digo madura, sino no está suficientemente conocida y lo suficientemente valorada por el consumidor final. Aquí en España, el otro día leía yo un estudio que la gente puede tener, pues imagínate que tiene 6 seguros en el seguro de hogar, el seguro de vida y tal. Bueno, pues a lo mejor uno lo tiene con un corredor, otro lo tiene con otro corredor de seguros, otro lo tiene con el banco porque se lo ha de alguna manera impuesto. Otro lo tiene con un agente que es el amigo de no sé quién. Es decir, su propio análisis de riesgos de su vida privada, que es importantísimo, y su plan de alguna manera
de planificación a nivel de seguros de vida, seguros de coche, seguros de jubilación, todo eso lo tiene disperso totalmente. O sea, hasta qué punto llega la inmadurez o el poco conocimiento de nuestra figura. Pero, sin embargo, lo que tú decías de la madurez del sector, sí, pero ahora mismo el sector está de alguna manera manteniendo los productos tradicionales como los entendemos ahora mismo y como entendemos que, bueno, pues las garantías y las coberturas normales de un seguro de vivienda, un seguro de coche, pero se está necesitando, pero como agua de mayo, y estamos todos en ello, en generar lo que realmente tendría que existir de forma habitual. Lo que pasa es que no siempre ocurre, y es crear y fabricar seguros para aportar soluciones a los consumidores. No crear un producto y luego buscar el consumidor a ver a quién de alguna manera le puede encajar el producto, sino todo lo contrario. De hecho, el motivo de la transformación de mi negocio proviene de ahí, de que realmente nosotros siempre hemos sentido la necesidad de aportarle soluciones al cliente de forma adecuada. No todos los seguros son iguales, no todas las empresas son iguales, no todas somos iguales y por tanto no necesitamos los mismos seguros. Y además están saliendo, es decir, necesidades nuevas aparecen. Pues aparecen las necesidades de toda la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica, las bicicletas, los patinetes, que hasta ahora realmente no estaba planteado ni existía. Ahora todavía hay peleas con la normativa a ver si realmente tiene que ser el seguro obligatorio o no. Están saliendo los ciberataques que estamos viviendo diariamente, y España es un punto neurálgico, y estamos creando y construyendo y fabricando el ciberseguro, porque se habla mucho de ciberseguridad, pero no se habla del ciberseguro. Y yo lo llamo, en definitiva, el ciberseguro es la vacuna ante el virus invisible, el otro virus invisible que es los ciberataques, ¿no? Entonces, todo eso está en plena transformación. Y entonces, bueno, efectivamente, el mercado es un mercado y el sector asegurador es un sector importantísimo, maduro a todos los niveles, pero vamos, necesita una transformación absolutamente de 360, vamos. Pero además, de forma permanente, tú ponías ahora dos ejemplos, el tema de la movilidad, el tema de los ciberseguros, pero por ejemplo, con todo el cambio del trabajo, no solamente al paso al teletrabajo, ¿no? Porque yo creo que esto va por escalones y hasta ahora hemos vivido un escaloncito que es, oye, en lugar de trabajar en un sitio todos mirándonos la cara, se puede trabajar desde su casa. Y eso es el home office o el teletrabajo. Pero todo eso está derivando en otra cosa que no tiene nada que ver con eso, que es el smart working. Ya no quiero que tú estés trabajando de 9 a 6, porque al final el home office lo que te hace es que te traslada las horas presenciales a tu casa. Pero el smart working es otra cosa. Mire, usted trabaja aquí por proyectos y, por tanto, usted no me diga cómo, cuándo y dónde trabaja, sino qué entregable me tiene que dar y en qué tiempo. Y eso tiene unas contingencias que también habrá que cubrir, ¿no? Y supongo que ya no vale el seguro de accidentes y el seguro in itinere, si va al trabajo o no va al trabajo. Ya no tiene que ir a ningún trabajo. Por tanto, todo eso tiene que regularse de una manera distinta, ¿no? Se está regulando y se están adaptando, y estamos desde el mundo de los corredores pidiendo esa adaptación. Es decir, tú puedes tener un seguro de una oficina que cubre los equipos electrónicos de las oficinas, pero si resulta que los equipos electrónicos de las oficinas y los portátiles están en casa del empleado y el empleado está en su casa trabajando y tiene un accidente cuando está sentado, pues está claro que tiene un accidente. Es decir, todo eso. Es verdad que hay una parte que tiene que ver con la legislación que tiene que adaptarse, pero todo eso se está adaptando y las compañías de seguros están adaptándose de forma galopante a todo esto porque es de lo que se trata. Un seguro, lo más importante que tiene que hacer un seguro es trasladar la sensación de que estás seguro y de que estás tranquilo. Si realmente tienes esa sensación de inseguridad porque realmente no te vale para nada, cierto, claro. No te cubre lo que tú necesitas, pues apaga y vámonos, claro. O sea que... Cuando hablaba, esto es lo que me parece interesante de esta charla contigo, Chris, cuando hablábamos de negocios que estaban, sector que estaba todo inventado. Y cuando me refiero a esa es la parte de la madurez que sin duda estamos en un proceso de cambio y sin duda va a haber que hacer cambios. Pero hace 15 años el mundo era muy parecido a hacía 20, ¿no? O hace 25 o hacía 30 en cuanto a los seguros. Había una póliza, un pago de una prima, una cobertura que tenía y unas reglas de las que no te podías salir.
pero todo Sí. eso se ha caído como, ¿no? O sea, de repente las situaciones son el mundo está cambiando tan deprisa que la legislación y las compañías tienen que adaptarse casi al tiempo de los cambios, y yo tengo la sensación de que no lo está haciendo. Y por otro lado, vosotros estáis adaptando la figura de decir, oye, en lugar de ser pequeñito, ¿por qué no me asocio con otra gente que tenga otras especialidades y puedo darle esta cobertura integral a la misma persona sin que tenga que ir por 7, 8 vías distintas, ¿no? No sé si ese es el camino. Sí, ese es el camino. Y luego hay un camino que además es una demanda. En realidad, bueno, yo al principio no estaba muy de acuerdo porque se confunde un poco lo que es un seguro y lo que es una garantía aseguradora con lo que es un servicio. Pero estamos viviendo un momento en el que el cliente, el consumidor, lo que necesita es soluciones. Y las soluciones no pueden ser solo teóricas, tienen que ser prácticas, es decir, tienen que darte la solución a un problema. Y unas veces será un reparador, otras veces será un profesional que te asesore jurídicamente, otras veces será cualquier otro tipo de garantía, pero se tiende a que los seguros, yo no sé si en Estados Unidos, pero aquí sí, es decir, se están cada vez más complementando y dándole, aportando valor a ese producto, añadiéndole servicios. Eso tiene un problema, que los servicios no son garantías aseguradoras, es decir, un servicio no se puede medir con una tabla actuarial, que es como se hacen las... Se hacía históricamente, claro. Claro, entonces es un servicio, pero sí es verdad que cada vez más el consumidor valora esos servicios y los productos tienen que estar unidos a dar servicios y es donde está el valor, porque si no, al final el cliente, pues encima, o sea, no percibe, porque el problema del seguro es que es muy, muy difícil, no lo percibes hasta que no tienes un siniestro, y con los servicios, que puede ser que los tengas que utilizar de forma más habitual, sí que percibes la necesidad y lo que te aporta ese seguro. Entonces, eso se está transformando. Entonces, nosotros lo que yo tenía claro es que el producto tradicional hoy por hoy sigue existiendo, pero sí es cierto que el mundo, por ejemplo, de la automoción, de los automóviles va a cambiar de forma radical. En 5 años yo te aseguro que va a haber un porcentaje de gente que realmente pague por uso en los vehículos en el caso de un seguro, o que cada vez más se tienda a utilizar los renting, y entonces el corredor lo que tendrá que hacer es negociar con las empresas de renting para poder colaborar. Y todo esto se va a ir transformando. El mundo, por ejemplo, del seguro de salud está viviendo una transformación brutal. Se están añadiendo servicios digitales que para mí no dejan de ser servicios, era a lo que me refería, porque realmente la parte presencial, la parte de asesoramiento necesaria en un seguro de salud, cuando tú vas a ver a un médico, pues para mí hay cosas que no se pueden hacer de forma digital. Pero para determinadas cosas sí que ayudan y agilizan mucho el servicio al asegurado. Y, por ejemplo, eso la gente cada vez más lo está demandando. Sí es cierto que hay que hacerlo con cabeza, porque sí es cierto que el perfil de consumidor, a veces pensamos que el consumidor es un consumidor digital, como tú antes me estabas enseñando, pero no es así. Hay gente de todo tipo. No podemos olvidar a los seniors, no los podemos olvidar porque vivimos en un mundo que cada vez vivimos más y cada vez la esperanza de vida es más alta, la calidad de vida es más alta, pero también es verdad que hay muchísimas personas de esa edad que no son capaces de sentirse cómodos con tener una aplicación digital que le baje, pueda hablar con el médico y tal. Para mí yo creo que se necesita todavía mucha formación y explicarlo de forma adecuada y hacer aplicaciones y servicios muy sencillos para que el consumidor lo perciba, y ahí está nuestro hueco. El corredor de seguros, yo siempre, y lo hemos dicho muchas veces en E2K, a la que pertenecemos, que un seguro es siempre mejor seguro cuando va acompañado de un corredor. Seguros puede haber muchos, pero un consumidor debe de ser capaz de contratar los seguros de forma inteligente, porque no todos somos iguales, y de la mano de un corredor, como cualquier otro tipo de asesoramiento que se necesita. A nadie le entra en la cabeza, por ejemplo, que, yo qué sé, cuando entras en una farmacia vas a asesorarte de qué productos venden y no se te ocurre pedir un clavo, pues necesitas un asesor. Una persona que va a hacer su declaración de la renta,
pues a lo mejor si no sabe hacerla de forma automática, necesita un asesor fiscal. Bueno, pues el corredor de seguros es ese asesor que acompaña y que de alguna manera defiende y protege lo que más le importa a la familia y a la empresa como si fuera suyo. Oye, cuéntame, porque fíjate, en el sector financiero, que es uno que camina en paralelo, bajo mi punto de vista, y ahora te contaré por qué, también parecía que todo estaba inventado, parecía que el sector financiero es tomar dinero de unos y prestárselo a otros e intermediar entre medias y cobrarle todo lo que puedas al cliente por cubrirle esos dos servicios, pero de repente han empezado a entrar players, por ejemplo, en medios de pagos. Aquí tenemos la tarjeta, todavía no ha llegado a España, pero Apple, por ejemplo, ha llegado a una joint venture con una compañía financiera y está dando sus propias tarjetas de crédito y se sale del canal. Pero además con un nivel de servicio y un nivel de atención al cliente brutal, con soluciones de estas soluciones modernas, ¿no? O sea, de repente, me acuerdo cuando llegó la pandemia que justo estaban diciendo, uno estaba terminando de ver las noticias en el telediario y recibimos un correíto diciendo: Apple sabe que para usted es un momento difícil, como para todos, por tanto, si quiere saltarse la cuota de este mes, pulse aquí y automáticamente se salta la cuota, sin que tú se lo pidas, sin que, ¿no? Y de repente te saltas la cuota de ese mes y no es que te lo regalen, pero te lo dejan para el mes siguiente. Así lo estuvo haciendo Cristina durante 6 meses. Apple, de forma autónoma, sin que nadie le pidiera y sin que nadie evaluaban tu riesgo, te lo ponían, pum, y te lo daban automáticamente. Imagínate, claro, eso se comió. Yo no vuelvo a utilizar una tarjeta de un banco nunca, jamás, mientras que tenga operadores como esto o players nuevos, ¿no? ¿Cómo va a afectar esta entrada de nuevos players al mundo del seguro, a las compañías aseguradoras? Bueno, pues a mí me parece una pasada lo que me has contado. Y realmente, fíjate, en el mundo, ahora te hablaré del financiero, pero en el mundo asegurador, al igual que el financiero, en el mundo asegurador se hicieron cosas en ese sentido. Pero tú no te puedes imaginar la burocracia que hay detrás de haber tenido que hacer eso. Es decir, nosotros desde como brokers solicitábamos de nuestros clientes de forma personalizada a quién le teníamos que hacer esto, tal. Pasaba un proceso, el proceso llegaba a no sé qué, bueno, o sea, se hizo en algunas compañías, y gracias a nuestro trabajo sí que se hizo, pero no de la forma que tú me estás contando, que es como tiene que ser. ¿Qué le pasa al sector financiero? Pues que para mí lo que tú me cuentas de Apple es que es lo que tiene que ser. Yo creo que, vamos a ver, tiene que existir, el mundo, la tecnología está ahí y no vamos, de hecho tenemos que utilizarla y saberla utilizar y aprovecharnos de ella, pero las emociones, las personas, las sensaciones, las experiencias, esto que te hablo yo de los servicios es lo mismo, experiencias, no las podemos olvidar. Entonces, ¿qué le ha ocurrido, yo creo, al sector financiero? Pues que en España, por lo menos, ha dado por hecho pues que los bancos tienen que existir y que no tienes más remedio que tener un banco y que te guste o no, pues ellos van a poner las reglas del juego. Y hoy es A y mañana B y bueno, y tú tragas con lo que sea. Pero no te han valorado, no te valoran como persona, no se preocupan por ti. Sí es verdad que ahora de vez en cuando hay algún eslogan, pero son eslogan de marketing. Y yo siempre digo, vamos a ver, tú tienes que decir lo que haces, o sea, traslada a tu consumidor o a tu cliente o a tu posible cliente lo que quieres hacer, pero lo más importante es que hagas eso que dices. Y eso no ocurre en el sector financiero, no ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que el consumidor... En eso, yo sabes que hemos tenido muchas conversaciones fuera de antena, ¿no? Como se dice aquí en la radio, con respecto a la parte... ¿No le pasa un poco a las compañías de seguro igual que te venden el paraguas para cuando llueva y cuando llueve te dicen, no, mire, ¿sabes lo que pasa? Que es que eso no está cubierto. No, si hubiera sido blanco sí, pero como siendo rojo, mire, lo pone aquí en esta letrita pequeñita, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso por eso defiendo mi profesión, porque el corredor lo que hace es más grande la letra pequeña. Yo me dedico a entender esa letra pequeña y trasladar y explicártelo. O sea, el consumidor tiene que saber lo que está comprando, cosa que muchísimas veces no sabe por desconocimiento, otras veces porque no le informan. La gente tiene mucha información, pero la gente no más informa.
La gente que compra de forma, bueno, estos ejemplos que yo te ponía, que tenían un seguro con un otro seguro, ¿tú te crees que la gente sabe lo que tiene? No, la gente tiene mucha información, pero no sabe interpretarla, como yo no sé de otro sector que no sea el mío. Pero claro, tienes toda la razón. Las compañías de seguros, para mí, tienen a veces muchísimas estrategias totalmente equivocadas. Hay que decir la verdad, hay que ser transparente, hay que decir hasta dónde se llega. Y el mundo financiero le pasa lo mismo. Pero lo que me has contado de Apple, claro, ¿tú alguna vez en un banco, digo un banco, una compañía de seguros, ¿tú has percibido esa sensación de que realmente tú eres lo más importante? Yo No, estoy no, harta de escuchar. no hasta este momento, y te digo, uno, lo estoy contando y se lo cuento a todo el que puedo. Dos, seré fiel. Y tres, eso es de verdad, es el customer centricity. Eso es que cuando alguien en una compañía está viendo la noticia y piensa que hay un colectivo que está igual de preocupado que él o que ella, pues de repente dice, espérate, ¿qué podemos hacer para anticiparnos y para hacer ese momento wow, ¿no? Esa experiencia única que el cliente no va a olvidar nunca. Y de eso yo creo que es de lo que va el tiempo que viene, ¿no? Y claro, en un mundo tan cambiante tienes que estar permanentemente atento, ¿no? Claro, claro. Pero sí es cierto que tú percibes como el sector financiero, como el sector financiero sabe mucho de los consumidores, sabe lo que compra, sabe dónde compra, sabe cuánto gasta. Hoy saben más las telecos. Vale, pero todo el mundo sabe. Entonces, si saben, por eso es tan importante el dato. Lo que pasa es que el dato hay que saberlo interpretar, manejar de forma, lógicamente, responsable y de acuerdo a las necesidades y aportar soluciones al consumidor. Si no, no funcionará. Si no, al final acaba siendo un bluff. Es decir, la gente enseguida se da cuenta que realmente esa marca, bueno, lo que quiere es de alguna manera, bueno, pues captarle para luego hacer justamente lo contrario de lo que le ha dicho que le va a hacer. Entonces, claro que sí, yo creo que eso es lo que está pasando. Yo creo que la gente vive en el sector financiero vamos, totalmente una distancia y ya no es como antes. Antes la gente, el banco era, voy al banco, el director de mi banco y siempre era el mismo. Y le escuchaba y le entendía, porque claro, esa es otra. Aquí en las grandes empresas y el sector financiero y el seguro, pues le pasa igual. La gente, o sea, las empresas no escuchan, dicen que escuchan, pero no escuchan, oyen. Y de alguna manera, bueno, pues con los datos que se tienen, bueno, pues se maneja ese dato y se decide sacar un producto u otro tomar una decisión o poner en marcha una estrategia, pero no escuchan de verdad. La gente no se siente escuchada. Yeah. La gente no, y para mí eso es importantísimo. O sea, yo escucho a mis clientes. Está feo decirlo, pero es verdad. O sea, les escucho. Hombre, por fin hemos encontrado a alguien que escucha. Por fin hemos encontrado a alguien que escucha a sus clientes. Oye, Cristina, este es un programa de líderes. Vosotros os habéis hecho grandes y perteneces a una organización más grande. Y cada día estás viendo a líderes que dirigen de una forma distinta a como se dirigía también hace unos años, ¿no? ¿Qué crees que está cambiando en este mundo del liderazgo, a tu juicio? Pues yo creo, bueno, yo veo a muchos líderes y no todos están cambiando, ¿eh? Muchos deberían de cambiar. Yo creo que Sigue siendo dinosaurios, diplodocus, por ahí. sí, hay mucho diplodocus. Lo que pasa es ¿Sabes que más luego importante, se acabaron se extinguieron. extinguiendo? No me salía la palabra. Pero lo importante no es que haya líderes diplodocus, como dices tú, es que realmente lo que es la estructura de esa empresa, quien de alguna manera decide que, porque a veces, bueno, es que a veces se decide quién es el líder y otras veces el propio Pero líder. las empresas no deciden nada, lo deciden las personas. Por eso te digo. Entonces, yo creo que hay muchos todavía que les queda mucho por hacer, pero sí se han dado cuenta que la forma de liderar es totalmente diferente. Y de hecho, por eso digo, cuando digo lo de la pandemia y el confinamiento, que parece que sí que cambió a las personas, sí que en determinadas empresas se tomaron las decisiones que vieron que efectivamente el líder tenía que tener, pues lógicamente, desarrollar, ser una persona, en definitiva, tener las propias emociones que tiene cualquier persona, que no es una persona que está ahí y ya está.
tener conversaciones, el líder, por ejemplo, de ahora, pero no hay muchos que lo intentan, pero no lo consiguen. Lo intentan porque como que se lo imponen y es de libro, pero no creen en ello. Entonces lo más importante es creer en ello. Por ejemplo, tener conversaciones con sus empleados y sus equipos. ¿Tú sabes la cantidad de líderes de empresas, directivos que yo conozco de empresas, que han descubierto y descubrieron al poderse conectar y conectarse y no se conectaron para controlar si sus empleados estaban o no trabajando, porque estábamos todos en casa, sino se conectaban para saber qué tal estaban, qué les pasaba? ¿Y sabes lo que ocurrió? Que muchísima gente que descubrió a la persona que tenía todos los días que la veía y que estaba en la planta segunda y que simplemente hablaba con él cuando hacía una reunión y que le importaba nada su vida y que no sabía nada y descubrió pues que tenía un hijo, que tenía una madre discapacitada, que miles de circunstancias, yo que sé, que tenía una casa en la playa y resulta que se pudo ir y se quedó allí. Es decir, tuvieron conversaciones con sus empleados. Y alucina, y conocieron a sus empleados. Eso es importantísimo. Entonces, los líderes tienen que cambiar en ese sentido, porque para tomar decisiones sobre una empresa y sobre las piezas de ajedrez, como digo yo, dentro de una empresa, tienes que conocer a las personas, porque si no, al final me lleva otra vez al nombre de tu empresa, yo no sé por qué. Tienes que, porque si no, al final, la empresa muchas veces no sabes qué es lo que está pasando. Mira, ahora está ocurriendo, el otro día me lo decían, ya conozco 2 o 3 empresas importantes de seguros que están teniendo una rotación bastante grande en puestos determinados, en puestos técnicos. Y claro, y les llamaba la atención, digo, pues te lo voy a decir yo, sé cómo trabajáis, sé lo que estáis haciendo, realmente habéis lanzado, todavía no está la gente trabajando en sus puestos, estáis haciendo reuniones, pero los tenéis con reuniones que muchas no son ni efectivas, pero la gente no ve que tenéis un vínculo, han perdido la sensación de estar vinculado a una marca, a la empresa. Y al final, pues les es mucho más fácil si de repente aparece otro en el mercado que le va a ofrecer lo mismo incluso, pues se marchan. Y se están marchando porque, no porque estén a disgusto en la empresa, sino porque han perdido la relación y el vínculo emocional con la empresa. No podrían estar ahí como podrían estar en otro sitio. Entonces, No, el líder tiene que cambiar. sin duda es un tema complejo, hay muchas razones, ¿no? La gente, para mí hay una máxima que la gente no se va de sus empresas, se va de sus jefes, primera cosa. Y esos diplodocus, en la medida que no cambien, irán teniendo rotación no deseada mucho más alta, ¿no? La segunda es que los drivers de la gente, ¿no? Las motivaciones de la gente han cambiado en cuanto han ido pasando las generaciones. Sé que generalizar siempre es malo, pero ya la gente no está por un sueldo. La gente quiere dejar su huella, quiere dejar una impronta, quiere sentirse importante, quiere tener autonomía, quiere que le des la capacidad de hacer cosas, quiere entender el para qué, el propósito de lo que está haciendo, no simplemente repetir las cosas como, aquí se hace esto porque siempre se ha hecho, ¿no? Quiere tener esa capacidad de cambiar las cosas, de hacer las cosas de una manera distinta. Y en la medida en que los líderes simplemente repliquen, un poco lo que te decía antes del home office, ¿no? Repliquen el modelo, bueno, pues esto lo hacíamos así y ahora simplemente es cambiarlo y hacerlo de este modo. No va a servir de nada, ¿no? Yo creo que... Pero te quería hablar un poco de eso. ¿Cómo crees que se motiva ahora la gente más joven? En nuestro tiempo nos daban una subida de sueldo de un 1,5% que después de impuestos no significaba nada, ¿no? ¿Cómo se motiva ahora la gente más joven, tú que estás en ese entorno? Yo creo que la gente más joven se motiva, vamos a ver, valora lógicamente el salario, pero el salario emocional que se llama ahora, yo creo que lo valoran muchísimo más. Yo creo que valoran el que realmente estar en un trabajo y estar un montón de horas sin saber muy bien por qué y como estábamos hablando antes, pues no tiene sentido. Eso sí que ves, yo creo que ha venido para quedarse esa flexibilidad que muchísimas empresas decían que era absolutamente imposible conseguir, porque yo conozco empresas y empresas importantes que te decían, no, de 9 a 2 y de 4 a 6. Oye, y de 2 a 4, no, bueno, de 2 a 4 puedes hacer lo que quieras. Hombre, pero de 2 a 4 es que esta persona vive en Alcobendas y resulta que la empresa está en Leganés. ¿Qué hace de 2 a 4? Y entonces al final salía a las 6 con el consiguiente mosqueo y al final no era más eficiente. Entonces, yo creo que la gente busca, o sea, valora mucho ese salario emocional, el tiempo, el que efectivamente
se trabaje de otra manera, que se tengan unos complementos que realmente aporten valor a su trabajo, y eso sí que se valora. Lo que pasa es que yo creo que hay que enseñar a la gente también a trabajar de esta forma, porque es muy fácil también pedir el salario emocional. Yo lo vivo muchas veces desde la parte del empresario, y la gente tiene que aprender a ser responsable. No digo que no se sea responsable, pero hay que enseñar también a la gente a organizarse, a trabajar por proyectos, ¿no? Tampoco le puedes lanzar así a la aventura y decir, no, bueno, a partir de ahora, bueno, tú te organizas, o sea, no, yo creo que la gente necesita bueno, pues un entrenamiento y saber que las cosas van a ser de otra manera. Por eso te decía la de la frase, cuando dicen, no, es que no puede ser de otra manera. Sí, puede ser de otra manera. Las cosas siempre pueden ser de otra manera. Te podrán gustar o no, pero hay que intentar cambiarlas. Y yo creo que la gente sí que valora eso, pero sí es cierto que se tiene que trabajar un poco en enseñar a los empleados a valorar Bueno, o no, a trabajar de otra forma. yo creo que es un viaje de ida y vuelta, efectivamente. Fíjate, hasta incluso para emplear la palabra que yo siempre trato de cambiar en toda la gente a la que se lo oigo, lo de los empleados. Empleado es usado. Tú cuando empleas algo, lo que estás haciendo es usarlo. Entonces, si cambias la palabra empleado por colaborador, ya estás dando un salto cuántico, pero brutal, porque la gente ya no se siente usado, se siente colaborador, se siente Que forma contribuidor. parte de algo, lo que te digo, que forma Claro, parte de un proyecto, de lo que sea, de una pero empresa. mientras que sigamos hablando de empleados o de subalternos, ¿no? Con los subalternos, que es una palabra como muy old fashion, pero que siga, o por ejemplo, en programas de entrenamiento como los que nosotros hacemos, hay gente que lo llama formación, que a mí se me queda un poco ahí, pero por ejemplo en Puerto Rico lo llaman adiestramiento, cualcanes, ¿no? Adiestramiento. Es una palabra empleada todavía hoy en día, ¿no? Es el adiestramiento, ¿no? Los cursos de adiestramiento, ¿no? Entonces, pero bueno, que me he liado. Quería decir que es un trabajo de ida y vuelta donde unos tienen que aprender a dirigir, los otros tienen que aprender a ser dirigidos y tienen que, una cosa que llaman aquí en Estados Unidos el manage de manager, ¿no? Gestionar al de arriba, que también requiere ser gestionado el de arriba, ¿no? Porque igual no sabe cambiar. Y eso, según lo estabas diciendo, me recordaba una película de Morgan Freeman, que seguro que tú has visto porque eres muy cinéfila, que se llama Cadena Perpetua, en donde al bibliotecario lo liberan, después de estar toda la vida allí, lo liberan y el tipo no sabe qué hacer y se acaba colgando. Sé que hago spoiler, pero es una película que tiene más de 30 años, por tanto, pero se acaba colgando porque literalmente no saben qué hacer con la libertad. No puede pasar esto en las empresas. Les hemos tenido tan constreñidos que cuando les decimos, oye, tú decides, dice, no, dígame usted. No, organízate tú el trabajo, lo vemos y no, hay que acompañar. Ese es un proceso de acompañamiento. Es toda una cosa que escribió Ken Blanchard ya hace muchísimo del liderazgo situacional, ¿no? Es, oye, no le puedo soltar y decir, toma, ahora ocúpate tú de esto porque las cosas entonces no salen. Hay que hacer este acompañamiento en donde lo vemos y yo decido, lo vemos, pero tú decides y finalmente tú acabas decidiendo. Pero ese salto del yo decido al tú decides no funciona, ¿no? Y tiene que haber ese proceso intermedio de lo que te digo, Claro, de conocer de a acompañamiento. tus colaboradores, de Exacto. conocerlos, de saber cuáles son sus problemas. Mira, hay una compañía, que no diré el nombre porque está feo decirla, pero hay una compañía muy importante a nivel mundial, la compañía de seguros, que hace ya mucho tiempo decidió que no existían, esto ya lo están haciendo muchas, pero lo están haciendo de una forma un poco más adecuada. Decidió que no había oficinas ni había mesas para nadie y solamente había salas para poderse reunir. Bueno, y había que pedirlo con mucho tiempo y bueno, y la gente desde el directivo, bueno, era todo de medio nivel para abajo, bueno, pues desde más alto nivel del directivo hasta el comercial de turno, pues no tenía mesa. Entonces los llamábamos los sin techo. ¿Por qué? Pues porque les dieron un portátil y les quitaron, pero no les enseñaron lo que estamos hablando. Entonces, había gente que yo los conocía, que yo digo, pero ¿cómo no saben lo que os está pasando? Había gente a lo mejor que vivía en una casa de 30 metros cuadrados, que vivía con su madre mayor y tenía un sitio donde ponerse a trabajar. Entonces, estaban no tengo nada contra las cafeterías, pero en el día a día a lo mejor yo conozco gente que se iba a reunir al Pardo y se van en el Pardo y tal, pero esa sensación que de repente los soltaron y de un día para otro le dijeron, señores, a partir del 1 de septiembre, que sepan ustedes que no vuelvan a la oficina. Es más, como les vieran por la oficina, no te puedes imaginar cómo los amonestaban. Eso no se puede hacer.
Eso no se puede hacer. Estaban estresadísimos. ¿Qué hacía esta gente? Pues yo creo que estaba perdida todo el día como pollo sin cabeza por la calle. Y entonces luego al final te mandaban correos electrónicos a las 12 de la noche, a la 1 de la noche. A lo mejor es cuando a lo mejor, yo qué sé, se habían organizado o habían decidido que tenían que hacer algo. O sea, eso no se puede hacer. Y en algunos casos casi hasta paradójicamente deseando volver otra vez a la oficina, ¿no? Deseando volver otra vez a la cárcel, Claro. porque allí me siento seguro, es donde Claro. entiendo cuáles son las reglas del juego, ¿no? Claro, entonces es que hay que hacer las cosas de otra forma. Entonces, cuando tú me preguntabas, los líderes ahora, bueno, siempre han tenido que ser así, pero es que ahora no hay más remedio. Es decir, el valor de tener un líder que se preocupa por sus colaboradores, ya no voy a volver a decir la palabra Ah, te empleado, ha gustado, ¿eh? sí, que les escucha, que sabe lo que les pasa. Eh, Además, eso es bueno para la empresa, porque en definitiva, si tú sabes quiénes son las personas con las que cuentas y cuáles son sus aptitudes y sus actitudes también, pues de alguna manera puedes organizar y modificar la estrategia de tu empresa de forma adecuada. Si no, al final lo único que haces es mover los peones de ajedrez, quito 4 peones, 5 no sé, pero no sabes los peones ni cómo se llaman ni cuál es su problema. Y es tan importante hasta el punto de lo que yo te decía, que es que los principales prescriptores y vendedores de la propia marca son los empleados. Como el empleado esté mosqueado con su empresa, tú no te puedes imaginar, yo hay veces que hablo con gente de empresas y bueno, si supieran sus directivos solamente cómo soplan y cómo hablan, de que porque están amargados de cómo hacen las cosas, de cómo se hacen, de que a lo mejor es un puesto que tiene una forma, bueno, un puesto en el que hacen las cosas de forma habitual, concreta, y de repente ellos saben que eso no funciona así y no les escuchan y saben que eso no funciona. Mira, yo conocí Uy, cómo me enrollo, por Dios. Yo conocí en los premios de la Fundación Women's Week, porque yo colaboro con muchísimas asociaciones. Yo creo que parte de mi tiempo creo que es importante, bueno, contar mi experiencia y aprender sobre todo de los demás. Y conocí a la directora general en ese momento que nombraron de IKEA España. IKEA España, hace Ajá. años. Estoy hablando ahora de a lo mejor 10 años probablemente. Y le dieron un premio. Y yo estuve hablando con ella, ¿no? Y le dieron un premio a la mejor directiva, bueno, por las estrategias que había puesto en marcha en IKEA. Y entonces yo estuve hablando con ella y le pregunté, pero ¿qué es lo que has hecho? Y tal, y me dice, pues mira, muy fácil. Dice, yo cuando llegué, dice, las cosas se hacían como se hacían. Yo no digo si bien ni mal, se hacían como se hacían. Y entonces, claro, yo llegaba, yo no conocía cómo se trabajaba en IKEA y yo quería saber cómo se hacían las cosas para poderlas mejorar. Pero lo primero que tenía que hacer era aprender, que Saber. son muchos líderes no saben ni lo que ocurre en su propia compañía, porque no se molestan en escuchar. Y entonces lo que decidió es ir cada 3 meses, bajaba iba a un centro y bajaba al departamento. Imagínate, el primer mes se fue a logística. Y entonces estaba allí y ella observaba, claro, al principio todos los que estaban allí trabajando se quedaban como diciendo, bueno, ¿esta quién es? ¿El que viene a investigar, a tal, a no sé qué? Un poco parecido al programa ese que hacen en la televisión, del espía del empresario. Y entonces ella bajaba, tomaba notas y veía lo que ocurría en ese departamento. Ella luego llegaba y tomaba decisiones. A los 3 meses, pues bajaba al departamento de atención al cliente. Entonces escuchaba pues, cuáles eran las quejas de los clientes, cómo se les contestaba, cómo se les solucionaban los problemas y se tiraba a lo mejor una semana. O sea, no se tiraba un día, estaba una semana tomando notas, viendo, tal, tal. Luego, lógicamente, le mandaría los informes y tomaba decisiones, pero tomaba decisiones habiendo bajado al ruedo, habiendo bajado al terreno, Y habiendo sabiendo de lo conocido que estaba hablando, ¿no? y sabiendo. Y sobre todo, a lo mejor descubría que era muy importante saber, porque a lo mejor se habían empeñado en poner a una persona que a lo mejor ese día estaba enferma o que tenía un problema, yo que sé, en su casa y que realmente era una persona que no le gustaba estar de cara al público y esa persona era súper eficiente, pero de cara al público pues no le gustaba porque, por lo que sea. Y se habían empeñado en que como siempre había estado allí y el puesto era así, bueno, y entonces, bueno, era alucinante. O sea, y eso es lo que hay que hacer, pues parecido a lo que has contado tú de Apple. Sí, sí. Cristina Llorens, se nos ha ido el tiempo, me tiraría horas y horas y horas aquí charlando contigo. Cristina Llorens es directora de la Comunidad de Madrid y adicionalmente de la Dirección de Negocios Estratégicos y Comunicación del Instituto de Desarrollo. Madrid. O sea, ¿Perdón? de Madrid regional. Es que Madrid en las compañías de seguros, Madrid es toda zona centro y no sé qué. Ah, vale, vale. O sea, que es como de la región centro, ¿no? Digamos.
Y de centro que imagínate Extremadura, tal, no sé qué, incluso a veces como una especie de Carlos V, donde tu imperio no se pone el sol, ¿eh? En el Instituto de Desarrollo Asegurador. Cristina, ha sido un placer, gracias por estas reflexiones, por esta charla y nada, nos vemos muy pronto. Gracias a ti, la verdad que estoy encantada de poder hablar contigo y bueno, podríamos estar hablando aquí horas y horas y horas, no me cabe ninguna duda. Para otra, nos buscamos otro hueco para otro podcast. Perfecto. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Bien. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.